Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Aquí estamos en el 3 de abril, parece, y estamos en la lección capítulo 12 de 2 Nefi 25 a 27. Les quería mostrar un poquito de mis herramientas aquí que me ayudan a hacer la lección, a hacer mis diapositivas. Pero aquí voy en lo de Google, ¿sí? Y aprieto Instituto, Manual, Libro de Estudiante en inglés o en español. Y sale así en el sitio de la iglesia. Y lo puedo poner en el idioma que quiera. Y aquí está todo. Y cuando dice las escrituras, lo aprieto el link. Y aquí está, aquí viene. Entonces es algo muy lindo para mí, para ustedes. Ojalá que sí también. Pero bueno, si quieren leer el manual antes de venir, ya hemos dicho que el manual de los estudiantes tiene muchas citas de profetas, apóstoles. Es algo muy, muy lindo. Entonces, aquí vamos a empezar el slideshow, las diapositivas. Estamos en el libro de Mormón, por supuesto, ¿ok? Ahora, introducción. Las ideas de Nefi sobre las profecías de Isaías se pueden resumir en tres categorías. Primero, afirmó la función de Jesucristo como la única fuente de salvación. Segundo, advirtió de grandes maldades a los lectores de los últimos días, orgullo, superchería sacerdotal y combinaciones secretas. Tercero, citó una profecía más de Isaías, resaltando así la restauración del Evangelio de Jesucristo y el surgimiento del libro de Mormón. Y, como siempre, vamos a cubrir algunas doctrinas y principios. La salvación viene solo por medio de Jesucristo. El orgullo, las combinaciones secretas y las supercherías sacerdotales serán piedras de tropiezo para muchos en los postreros días. Y en los últimos días el Señor llevará a cabo una obra maravillosa y un prodigio. Entonces, empezamos con una oración en el corazón, por supuesto. También, antes de meternos aquí en la lección, estoy muy emocionado por la conferencia en general que empieza mañana a las 10 en el tiempo de el oeste de las montañas, pero aquí en Central para nosotros es a las 11. Y van a haber 5 sesiones de sábado y domingo también. 2 horas cada uno. Entonces va a ser muy especial. Espero que se han preparado aquí y aquí para lo que venga, porque va a ser muy espiritual. Y si están buscando respuestas, sé que ahí los van a encontrar. Si están escuchando con un corazón y una mente abiertos. Ok. Bueno, aquí estamos. El espíritu de profecía. Vamos a leer. Dice que en silencio, segundo Nefi 1 a 8. Segundo Nefi 25, 1 a 8. Entonces, lo vamos a leer. Dice secretamente, pero está bien. Lo vamos a leer aquí. Bueno, les mantengo allá, ¿ok? Está bien. Ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender, para mí también,
porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Estamos en 2 Nefi 25, versículo 2. Porque yo, Nefi, no les he enseñado muchas cosas respecto de las costumbres de los judíos, porque sus obras fueron obras de tinieblas, y sus hechos fueron hechos de abominaciones. Por tanto, escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo, para que conozcan los juicios de Dios y sepan que vienen sobre todas las naciones, según la palabra que Él ha declarado. Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras. Pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi padre. Porque aquí mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Sí, y mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén y mis ojos han visto las cosas de los judíos. Y sé que ellos entiendan las cosas de los profetas, y no hay ningún otro pueblo que entienda como ellos las cosas que fueron pronunciadas a los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Mas he aquí, yo, Nefi, no he enseñado a mis hijos conforme a la manera de los judíos, pero yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas, y he mencionado a mis hijos acerca de los juicios de Dios que han acontecido entre los judíos, de acuerdo con todo lo que Isaías ha hablado, y no lo escribo. Mas, he aquí, procedo con mi propia profecía, de acuerdo con mi claridad, en la que sé que nadie puede errar. Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época que se realicen, los hombres sabrán de seguro. Es muy largo estas escrituras. Por tanto, son de valor a mis hijos de los hombres, y a los que suponen que no lo son, yo hablaré más particularmente, y limitaré mis palabras a mi propio pueblo, porque sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días, porque entonces las entenderán. Por consiguiente, es para su bien que las he escrito. Entonces, estamos buscando ideas que puedan ayudar a las personas a entender las profecías de Isaías. Entonces, que encontremos allá en estos versículos muy largos. Lo siento que tuvieron que escuchar a mi español por tanto tiempo. Entonces, aquí tenemos algunas cosas que vamos a mirar, pasar, ¿sí? Bueno, el espíritu de profecía. Aquí estamos. Las respuestas. Entender la manera de profetizar entre los judíos en la época de Isaías, en versículo 1. Tener el espíritu de profecía, en versículo 4. Ser instruidos sobre la manera de enseñar de los judíos en la época de Isaías. Saber acerca de las regiones circunvecinas de Jerusalén en la época de Isaías. Y vivir en una época en la que se cumplen las profecías de Isaías. Entonces, para nosotros sería un poquito más difícil para entender esto, la manera de profetizar entre los judíos, ser instruidos sobre esa manera y también saber acerca de las regiones circunvecinas. Pero nosotros, de tener el espíritu de profecía y también vivir en una época en la que se cumplen las profecías de Isaías, podemos buscar, podemos orar específicamente para tener el don de profecía, es decir, para recibir
revelación y para entender las profecías de Isaías o quien sea. Entonces, como dice aquí, no todos vamos a saber o entender muchísimas cosas acerca de los judíos o los tiempos de los judíos. Algunos sí, pero todos podemos orar y disfrutar del espíritu de profecía. Vamos a ir a 2 Nefi, capítulo 25, versículo 4. Entonces ya lo leímos, pero dice aquí que estas cosas son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. También mi alma se deleita en la claridad. Para mí es un poquito chistoso que su alma se deleita en la claridad, porque para mí muchas veces las palabras de Isaías me confunden mucho. Y puede ser que no tenga el espíritu o el espíritu de profecía, pero al leer estas cosas me hacen pensar en que si estoy buscando el simbolismo o qué quiere decir este número con tal cosa, con este tiempo, con este lugar, que si me confunde tanto en tratar de entender estas cosas, que quizás no debo enfocarme en las cosas que no entiendo, pero más en las cosas que entiendo, que me van a ayudar a ser un buen discípulo de Jesucristo, o a las cosas que me van a ayudar a evitar el pecado o para ver qué van a pasar en los últimos días. Entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, vamos a ir ahorita y nos hace la pregunta, ¿cómo se define el espíritu de profecía? Entonces, ¿quieren ver? Ok, bueno. Apocalipsis 19:10. Pueden hacer pausa si quieren, pero aquí está. Y dice, entonces yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora, qué grandes palabras, ¿no? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Por qué creen que las profecías de Isaías las pueden entender mejor aquellos que tienen un testimonio de Jesucristo? Pues hay algunas razones para mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué sería importante tener un testimonio de Jesucristo antes de entender estas cosas? Para mí me da fe y poder en tener una fe en Jesucristo y un fuerte testimonio en que Él existe, es real, que Él es el Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial que murió para nosotros. Nos hizo posible que podamos volver a vivir con Él y con nuestro Padre Celestial y con nuestras familias para siempre. Entonces, si creo estas cosas, quiere decir que para mí es importante tener fe y mostrar mi fe al arrepentirme, al ser bautizado o al tomar la Santa Cena cada semana, en el día domingo, y luego recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué más es importante? Porque si Jesús fue el Cristo, muchas de las revelaciones y profecías aquí son de Jesucristo. Se tratan de Jesucristo, de lo que van a pasar cuando Él viene y también de lo que van a pasar cuando Él viene para la segunda vez. Entonces, al leerlo como palabras, tac, 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 ok. Pero al leerlo con propósito, que sí, yo tengo un testimonio de Jesucristo, ¿qué me van a enseñar sobre Jesucristo? ¿Cómo puedo usar mi testimonio en
en llegar a entender más estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a saltar a 2 Nefi 25, versículo 19 a 30. Si lo pueden hacer pausa, lo pueden leer ahorita, no lo vamos a leer juntos ahorita. Dice, la salvación viene solo por medio de Jesucristo. En estos versículos, lo estaba leyendo yo, y dice aquí, ¿saben ustedes cuántas veces aparece el título de Cristo en estos versículos? 14. Hablan de Jesucristo, de el Cristo, de el Hijo, el Salvador, pero específicamente el título de Cristo. Y dice que debemos buscar el artículo que lleva por título Jesucristo en la guía para el estudio de las Escrituras. Y dice que debemos leer la primera oración. Y la primera cosa que dice es el ungido, que es lo que quiere decir en griego. Y en hebreo quiere decir Mesías. Ok, perdón, que tuve la mano aquí que está bloqueando todo. Apretamos este botón para ver qué pasa. A ver dónde está. No, que vuelva. Bueno, tiene mucha información más sobre el título de Jesucristo. Quizás funciona para ustedes, pero yo, como estoy en la presentación, no me van a dejar, está bien. El ungido, el que fue escogido por nuestro Padre Celestial para llevar a cabo su plan de salvación, su plan de felicidad para nosotros, para venir aquí a esta tierra, para recibir un cuerpo como Él, y para ser probado y ver cómo salimos. Y Jesucristo fue Él que fue ungido y escogido para ser el Salvador, para salvarnos, porque no somos perfectos, pero Él sí es el Mesías, pues el Mesías, el Señor, el Salvador. Elder Gary J. Coleman, tengo una foto aquí y él tiene muchas palabras aquí, entonces los vamos a pasar juntitos, ¿ok? No se quejan. Elder Gary J. Coleman dice, el gran plan de Dios nos proporcionó un Salvador. Como todas las personas responsables pecan y deben experimentar la muerte al final de su vida terrenal, Dios envió a Jesucristo para cumplir el plan al ayudarnos a vencer el pecado y la muerte. Jesús es nuestro Salvador y Redentor, mediante su sacrificio expiatorio que realizó por cada uno de nosotros. Él nos ayuda a vencer el pecado por medio del arrepentimiento y del bautismo. Por medio de su resurrección, Él hace posible que todos venzamos la muerte y la sepultura. Tenemos fe para seguir a Jesús y llegar a ser más como Él. Oh, cuánto amamos a nuestro amigo, el Señor Jesucristo, el único nombre debajo del cielo por el cual podemos salvarnos. Sé que Jesús nos salva de los efectos del pecado y de la muerte. Y esta cita viene de un discurso que se llama Todavía está aquí, que se encuentra en la revista La Leona. Entonces, vamos a mirar otra vez, ¿ok? 2 Nefi 25, versículo 26. Dice que Nefi enseñó que somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos. ¿Qué abarca al hacer cuanto podamos? Después hace la pregunta, Nefi y otras personas, ¿qué hicieron para ayudar a sus hijos a concentrarse en Jesucristo? ¿Cómo podemos hablar de Cristo, regocijarnos en Cristo y predicar de Cristo? ¿Cómo podemos aprender acerca del Salvador y aplicar los principios de la expiación en nuestra vida? Hay demasiadas preguntas. Okay. Bueno, ¿qué pasa cuando
el hacer cuanto podamos. Pues siempre he creído en que debemos orar como si todo depende en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo. Y luego, al terminar, ir a trabajar como si todo fuera a nosotros. Esto es mostrando la fe. No estamos salvos solamente por la fe, ni tampoco somos salvos solamente por las obras. ¿No es cierto? Son las dos cosas juntos. Estamos salvados por la gracia de Jesucristo después de hacer todo lo que podamos, ¿okay? O hacer cuanto podamos. Entonces muestra fe que si yo tengo que hacer todo lo que puedo, lo debo hacer. Y si yo quiero la gracia de mi Señor Jesucristo, debo trabajar para poder superar lo más que puedo. Y sé que Él va a ayudarme a hacer la diferencia, como decimos en inglés. Si el precio es $100 y yo vengo con 87 y no alcanzo, sé que Jesucristo vendrá con 13 o con más, mucho más, para hacer que sea, que estemos bien con la justicia y también la misericordia, porque Jesucristo viene para ayudar con el lado de misericordia. Entonces, es importante las obras, ¿okay? Hay que ministrar a todos y mostrar amor a todos. Hay que ser buenos misioneros que llevan la palabra a los que lo necesitan, que sean miembros de una iglesia o no. Entonces, ¿qué hicieron Nefi y otras personas para ayudar a sus hijos a concentrarse en Jesucristo? Pues hablaron con ellos, contaban historias de los profetas, de sus antepasados, leyeron historias en las escrituras, en las planchas de bronce, pero también compartieron específicamente la historia de sus antepasados que se encuentran en las planchas de Nefi, las planchas chicas de oro. Entonces, por ejemplo, Enos estaba orando y estaba cazando y volvió a pensar sobre las palabras de su padre, que seguro él enseñó algunas cosas que le había enseñado Nefi, pero también su padre Lehi. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros. ¿Cómo podemos hablar de Cristo, regocijarnos en Cristo y predicar de Cristo? Debemos intentar vivir la vida como si Jesucristo fue al ladito nuestro. Debemos hablar bien a los demás, mostrar amor, ministrar, pero también compartir experiencias que llevan gente a pensar más en Jesucristo o en la fe o en cómo ser mejores seres humanos, porque esto es cuando trae el Espíritu Santo. Cuando hablamos de hacer cosas buenas o hablamos de Jesucristo, sentimos bien, sentimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero sé que específicamente cuando compartimos un testimonio o nuestros sentimientos sobre Jesucristo, que va a tocar el corazón de los demás. Y si compartimos que yo hice esto porque tengo un testimonio en Jesucristo, y creo en sus palabras y en sus obras, entonces por eso yo llamo por teléfono 5 familias cada semana para ver cómo están durante la cuarentena. ¿Por qué? Porque es lo que haría Jesucristo. Porque al leer las palabras de Jesucristo siento que debo amar más a mis prójimos. Es un ejemplo. Bueno,
¿Cómo podemos aprender acerca del Salvador y aplicar los principios de la expiación en nuestra vida? Pues ya hemos dicho que si estamos intentando ser más como nuestro Padre Celestial, debemos intentar vivir más y hacer las cosas que Jesucristo haría si Él estuviese aquí en la tierra. Aplicar los principios, enseñar a los demás, también a nuestros hijos. Yo debo hacer para mis hijos lo que Nefi y otras personas hicieron para sus hijos. Entonces, Elder Carlos AC nos comparte algo tratando de 2 Nefi 26, versículo 22, ¿ok? Los lleva del cuello con cordel de lino. Estamos saltando de que Jesucristo es la única manera a una de las herramientas de Satanás. Dice, cuando servía como miembro de los 70, el Elder Carlos AC explicó cómo se hace un cordel de lino y cómo se convierte en un yugo de opresión inquebrantable. La primera vez que se hace algo indebido es como tener una sola hebra de lino, la cual puede romperse fácilmente y arrojarse a un lado. Pero cada vez que se repite ese hecho indebido, se entrelaza otra hebra a la primera y así sucesivamente hasta que se teje un cordel casi irrompible de muchas hebras. Las cadenas del hábito, dijo Samuel Johnson, son demasiado ligeras para sentirlas hasta que se vuelvan demasiado fuertes para romperlas. Este se encuentra en un libro que se llama The Road to Somewhere, A Guide for Young Men and Women, del 1994. Mi esposa, en una noche de hogar, compartió una lección con mis hijos y tuvo un pedacito de hilo, así de grande más o menos, y nos entrelazó entre las manos, ¿sí? Y nos dijo, rómpelo. Y lo tuvimos así y hicimos ¡pum! Y se rompió. Ok, bueno. Y lo hizo con 4 y no lo pudimos alcanzar. Entonces, es lo que usa Satanás para decirnos, no, está bien, no es nada. Te puedes arrepentir más adelante. No se preocupe. Ya lo rompiste una vez. Sí, es fácil para volver las cosas al normal. Pero no es cierto. Es una treta porque Satanás es el rey de trampas. Okay? Nos hace pensar que al vivir en un pecado o a cometer muchos pecados es más divertido o es fácil para hacerlos y volver a la senda recta, pero no es así. Okay, es difícil. Ahora, 2 Nefi 26, versículos 20 a 31, dice el orgullo, las combinaciones secretas y las supercherías sacerdotales serán piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo para muchos en los postreros días. Entonces, estamos hablando en este capítulo, iniquidad en los últimos días. En estos versículos debemos examinar y buscar los pecados que Nefi dijo que serían comunes en los postreros días. Entonces, pueden hacer pausa y leer estos versículos para encontrar lo que son los pecados de los postreros días. Ok, entonces hay que hacer pausa ahorita. Muy bien. Ok, bienvenidos. Aquí están las respuestas. Siempre saben que yo tengo las respuestas aquí en la computadora porque me ayudan a mí. Bueno, en los primeros versículos 20 a 21 dice que el orgullo, envidia, conflictos y malicia.
22, combinaciones secretas. Y 29 a 30, supercherías sacerdotales. Ahora, ¿qué son combinaciones secretas? Son los planes que tienen algunos en contra a las maneras del Señor o a los profetas o la iglesia. Sí, combinaciones secretas, secretas de iniquidades o de murmurar a otros, a quejarnos con otros. Hey, ¿por qué estamos haciendo? Yo no voy a esta reunión, ok, no es importante. No lo voy a pasar porque es un gasto de tiempo que no necesito en mi vida. Bueno, supercherías sacerdotales. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué significa la frase supercherías sacerdotales? En el versículo 29 dice, Él manda que no haya supercherías, porque